Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Me llamo Adna Ots y me encuentro como parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Les quiero agradecer a todos que se hayan unido a esta conversación sobre el acceso a la justicia y gobierno abierto durante la pandemia. Vamos también ya a empezar, ya muy pronto, pero antes de que empecemos, me gustaría que por favor nos compartan quiénes son ustedes, de dónde se están uniendo y también van a poder encontrar ahí la función de chat en la parte inferior de la pantalla. Queremos escucharlos a todos, saber de dónde son y bueno, vamos a empezar dentro de poco. Muy bien, tenemos a Natalie de Justice Canada, tenemos a gente de Marruecos también. Hola a todos. A Nick también del Banco Mundial en Washington, D.C. Hola, ¿cómo estás? A Ken de Australia. Y bueno, hay muchos nombres de muchas personas ¿no? Nosotros ya conocemos. Hola Janet, pero vamos a esperarnos unos cuantos minutitos. Mientras tanto, me gustaría decirles que tienen ahí una pantalla, deben estar ustedes viendo una pantalla con información sobre la interpretación. ¿Qué instrucciones tenemos que seguir para poder escuchar la interpretación? Nos da muchísimo gusto poderles incluir tanto los idiomas inglés, francés como español para esta sesión del día de hoy, ya sea que lo hagan a través de Zoom en su computadora o Zoom en su celular. En la parte de hasta abajo de la pantalla de Zoom hay un botoncito ahí que dice interpretación para que puedan elegir el idioma de su preferencia. Estoy viendo también algunas cuestiones adicionales. Tenemos a Adelusi de Nigeria, Álvaro de Argentina. Hola Álvaro, ¿cómo estás? De Eslovenia también. Excelente. Tenemos muchos participantes. Y ahora le voy a pasar la palabra a Matthew Brunet, ya dentro de muy poquito, pero simplemente para darles un poco más de antecedentes. Esta conversación de acceso a la justicia y gobierno abierto durante una pandemia es parte de la respuesta abierta, de la campaña abierta de esta alianza para el gobierno abierto y vamos a también empezar a facilitar ciertas conversaciones sobre las respuestas del gobierno durante el coronavirus y cómo es que la transparencia, ser responsable como gobierno y cómo es que la participación también va a marcar la diferencia. Y bueno, también nosotros estamos esperando tener este intercambio. También tenemos a Joan de Uganda en DC, Marlin, hola Marlin de Diamante, Sophie de Canadá, excelente, tenemos mucha gente de Canadá, hola Mariano de Argentina, Julia de Londres, excelente. Y bueno, ahorita le voy a pasar la palabra a Matthew Burnett de la Iniciativa de Justicia de Sociedad Abierta o SJI también se llama. Y bueno, ellos van a estar participando en esta conversación como parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, bueno, te paso la palabra a ti, Matthew. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, como parte de esta iniciativa de justicia de la sociedad abierta, les quiero agradecer por estar presente con nosotros y sobre todo en consideración de la hora. También les quería comentar que las distintas conversaciones que organizó esta semana la Alianza para el Gobierno han sido muy interesantes. Y también, además del webinario del día de hoy de acceso a la justicia, también hemos tenido conversaciones paralelas en cuanto a gasto abierto, datos abiertos, acceso a la información, servicios de salud y también después vamos a cubrir esto en caso de que también les interese saber un poquito más al respecto. También pueden visitar nuestra página web, todos los webinarios están grabando, entonces, bueno, van a estar disponibles también en la página de Alianza para el Gobierno Abierto. Y simplemente me gustaría empezar dándoles ciertos avisos. Bueno, como todos los demás webinarios que hemos tenido, se van a grabar, se van a compartir en redes sociales y empiezan a utilizar ustedes también el hashtag Open Response, Open Recovery, lo pueden utilizar. También
nosotros vamos a pedirles que sigan nuestros lineamientos. Tenemos interpretación, esperamos que puedan también hacer uso del chat. Ahí vamos a esperar sus comentarios, sus experiencias, háganos sus preguntas. Y bueno, de manera predeterminada, todos van a estar con el micrófono silenciado para no tener que escuchar ningún tipo de ruido de fondo. Los moderadores son quienes se van a encargar de abrir sus micrófonos para poder dirigir la conversación, o si no, ahí en el chat también, por favor, anoten todo lo que gusten, preguntas o cualquier comentario. Ahora, el webinario del día de hoy, yo espero que tengamos una buena conversación para poder nosotros compartir nuestras ideas, para poder también nosotros ofrecer mayor acceso a la justicia, no solamente durante esta época de pandemia, sino también podríamos nosotros finalmente seguir haciendo esto para poder mejorar los sistemas de justicia, los servicios que prestan y sobre todo para los puntos más vulnerables y de protección y también para generar mayor confianza. La plataforma de la Alianza para el Gobierno Abierto también es algo muy importante. Yo sé que muchos de ustedes ya han visto que muchos de nuestros aliados de la Alianza para el Gobierno están ya prestando y proporcionando ciertos planes de acción, sobre todo de transparencia, para poder ofrecer una mayor transparencia. También aquí les puedo dar yo un ejemplo respecto a lo que hemos hecho, lo que hemos conversado en las últimas llamadas. Hemos tenido conversaciones con países como Argentina, Macedonia, Indonesia. Y la meta del día de hoy es poderles dar ejemplos adicionales de este gobierno abierto, de intervenciones de este tipo, y que, bueno, los aliados de la Alianza para el Gobierno pueden tomar como inspiración para sus propios planes de acción. Es todo un privilegio poder estar aquí con expertos de todo el mundo reunidos. Vamos a tener también acceso a la justicia, específicamente respecto a la respuesta que le han dado a la crisis de COVID-19. Entonces, bueno, en ese sentido, por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a los distintos panelistas. Primero tenemos a Susan McDonald, que finalmente trabaja con el Departamento de Justicia. También tenemos a Lidia Winnie Kemababi, que finalmente es la presidenta de Abotcay de Sierra Leona, a Mohammad Nabi Wakar, que es parte de ILF de Afganistán, y por último a Denise Dora, que es quien redactó el artículo 19 de América del Sur en cuanto a las organizaciones de género y justicia de Brasil. Entonces, bueno, tienen excelentes currículos. Bueno, si ustedes también los quieren consultar, los van a poder ver en la página que vamos a compartir en el chat. Y por último, antes de continuar, simplemente les quiero compartir algunos de los recursos que tenemos en la lista para el gobierno abierto. El primero es la página de políticas de la Alianza para el Gobierno Abierto. Es en este enlace que les compartimos, les vamos a compartir tanto la guía como un artículo que hemos preparado sobre el tema de la justicia y va a estar disponible ahí para ustedes en el chat. Entonces, bueno, comencemos. Por favor, utilicen el chat tanto como ustedes gustan para compartirnos sus opiniones, sus preguntas. Esperemos que esta presentación les resulte dinámica y que les pueda también generar interés. Y pues bueno, nuevamente gracias por unirse. Vamos a empezar con Canadá, que bueno, ha sido instrumental sobre todo en el lanzamiento de la justicia de OGP, sobre todo para los gobiernos autoelegidos como Argentina, Macedonia, Norte de Indonesia, así como para la sociedad civil, para el sector privado y también para las organizaciones multilaterales. Aquí, el Departamento de Estadística de Canadá, Susan, sabemos que ha estado desarrollando trabajo conjunto con la Alianza para el Gobierno Abierto. Como tal, tenemos un artículo específico en cuanto a esto, pero nos puedes platicar un poquito más sobre las encuestas y sobre el impacto en general del acceso a la justicia en Canadá. Gracias, Matthew. Buenos días, buenas tardes a todos. Tenemos una excelente oportunidad para poder compartir el trabajo que nosotros estamos realizando. Y cuando empecé a revisar yo la guía de gobierno abierto durante la época del coronavirus, justicia y respuesta abierta a la recabación de datos, les puedo decir que en realidad estoy muy emocionada porque estamos nosotros explorando y de hecho llevando a cabo actividades para poder responder a todas las recomendaciones que se encuentran allí. No sé si ustedes o tú, Matthew, o los que se encuentran ahí, saben que Canadá ha estado realizando ya encuestas por más de 2 décadas y simplemente
quería yo felicitar al doctor Kern que empezó con estas encuestas legales en el departamento a principio de la década de los años 2000. Y también podemos nosotros ver que también el profesor Travel Ferro, ellos han estado trabajando mucho en eso. Entonces, bueno, simplemente estamos nosotros simplemente partiendo de este trabajo tan excelente que han realizado. Entonces tenemos distintos nombres para esta encuesta, lo tenemos así durante los años y ahorita le llamamos nosotros la encuesta de problemas canadienses, problemas legales en particular. Me gustaría contarles un poquito para que sepan en dónde nos encontramos. Entonces el Departamento de Estadística de Canadá está realizando la encuesta para el Departamento de Justicia y otros departamentos federales que se están aliando con nosotros en este tema. También tenemos a personas de Estadística de Canadá que hacen pruebas y vuelven a hacer pruebas y vuelven a hacer pruebas al contenido hasta que lleguen hasta un diseño casi final. Se empiezan a hacer también, sobre todo, pruebas en los territorios donde se declaró la pandemia. También hubo un punto donde se cancelaron los viajes de todos los funcionarios públicos. Entonces ya no hemos ido a los distintos territorios, sino simplemente nos hemos enfocado en las 10 provincias. También hemos tenido una respuesta de 30,000 personas o más muestras, sobre todo de pueblos indígenas. Pero bueno, desde marzo que se hizo aquí el llamado para el confinamiento por la pandemia, también les puedo compartir que ahí hemos tenido encuestas que no son mis críticas para la misión y no sé exactamente cuáles van a ser las demoras. Lo que sí les quiero mencionar muy rápido es que bueno, hemos realizado nosotros finalmente encuestas complementarias, pero también tenemos estudios cualitativos. De momento tenemos 12 programas que se encuentran ya en curso en materia de este tema. Sobre todo también tenemos mucha experiencia, sobre todo en lo que denominamos poblaciones y comunidades a las cuales no podríamos tener nosotros acceso si no fuera por este estudio nacional cuantitativo y cualitativo. Tenemos muchos estudios de casos que van a complementar nuestros datos. Entonces tenemos distintas comunidades de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, minorías de género, tenemos inmigrantes, pueblos indígenas y personas con discapacidades. Aquí las preguntas que se van a formular son las mismas, pero se van a hacer a través de planes cualitativos y el método lo ha desarrollado también los investigadores comunitarios, específicamente con sus puntos. Entonces, bueno, estamos muy emocionados con este punto y también vamos a seguir con este estudio. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. También hablaste brevemente sobre esto, pero me gustaría saber cómo estás respondiendo tú a la realidad de COVID, sobre todo de acuerdo a este diseño que tenemos ahora. Mira, de momento también tenemos aquí una encuesta, sobre todo sabemos que esta encuesta nacional cuantitativa se encuentra en espera por la cuestión de que los empleados de estadística de Canadá, ¿no? Se encuentran un poco limitados por esta cuestión, pero aún así sí hemos nosotros tenido estudios cualitativos también. Estos siguen de manera continua, hemos tenido conversaciones con los contratistas también, que se encuentran en la comunidad, ya en el campo, respecto a los cambios que puede haber en sus métodos, sobre los distintos tipos de preguntas que ahorita nosotros tenemos que empezar a formular porque ya tenemos, bueno, nosotros estamos en el periodo de la pandemia, en medio de esta, y también tenemos que empezar a tomar en cuenta que esto lo empezamos antes de esta pandemia. Entonces también en la encuesta utilizamos los últimos 3 años para poder nosotros, sobre todo, plantear problemas serios en los últimos 3 años y de repente nos encontramos en una zona horaria totalmente distinta. Y bueno, lo que nosotros hemos hallado, al menos en un estudio donde hemos hecho este tipo de cuestiones, le hicimos como unas 35 entrevistas. Les puedo decir que ahí teníamos también algunas incapacidades cognitivas y físicas, pero eso es una excelente oportunidad para saber por lo que estamos pasando ahora y si los problemas que están experimentando, por ejemplo, son anteriores o si es algo que ya simplemente se están repitiendo o si son problemas nuevos que están siendo generados por la pandemia. Entonces, también estamos esperando
unas cuantas oportunidades un poco distintas, distintas formas de capturar qué es lo que está ocurriendo en este momento. Estamos viendo también nosotros la investigación de opinión pública, ya sea con el departamento, con la sociedad civil, como la Asociación también de Estudios Canadienses, que tienen una llamada semanal, al menos de momento la tienen, y también están tomando muestras a los inmigrantes. Entonces también podremos empezar a ver si podemos agregar más dudas al respecto. También el Departamento de Estadística de Canadá ha funcionado de esta forma porque tienen una nueva serie de encuestas con nuevas perspectivas que han afectado, por supuesto, sobre todo la cuestión como la salud mental, estudiantes de postsecundaria debido a esta pandemia y también otra que ya va a llegar dentro de poco tiempo van a ser las perspectivas en cuanto a la seguridad personal. Es uno de los principales intereses del departamento. Y bueno, finalmente ha sido muy interesante porque lo hemos hecho a través de este punto de crowdsourcing. Tenemos más de 200.000 respuestas y los resultados ya van a llegar muy rápidamente después. Entonces, bueno, tenemos un excelente ejemplo de participación. Hemos realizado preguntas sobre la confianza. También tenemos estudios cualitativos que verdaderamente garantizan la inclusividad en nuestro trabajo, en nuestro entendimiento. Y simplemente si queremos nosotros saber qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder tratar al público que de manera justa. Muchas gracias, Susan. Pero también muchas preguntas que se están formulando respecto a la presentación nos acabas de realizar. Por favor, sigan, por favor, colocando ahí sus preguntas para poderlas ir respondiendo poco a poco en esta parte del panel en particular. Ahora, bueno, en cuanto a la empoderamiento legal o a el facultamiento legal, les puedo decir que, bueno, Lidia, no sé si nos puedes platicar un poquito más. ¿Tú cómo es que trabajas en Advocate en Sierra Leona? Específicamente, ¿cómo has respondido a los distintos desafíos después de esta pandemia y desde el año 2013-2014? Creo que está silenciada, Lidia. Estás en silencio. Ahí estás. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me gusta decirles que, bueno, esto es bastante bueno en consideración de que Sierra Leona ha sido un miembro comprometido de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el 2013 y también hemos nosotros también liberado nuestro plan para el acceso a la justicia de 2020-2021 y con eso sabemos que finalmente después de la pandemia podemos ver que este es el momento justamente para poder tomar decisiones desde estas estrategias y enfoques de derechos humanos. Entonces, también les puedo decir que desde el año 2006 nosotros hemos prestado servicios de acceso a la justicia en todo el país, de acuerdo al sistema financiero también. Tenemos también una organización en Sierra León. Hemos tenido uso de estos servicios también. Hemos tenido otras personas para poderlos representar, facultar, también darles apoyo a los detenidos, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa después del programa de detención? También nos aseguramos de que quienes sean detenidos también se les sean garantizados sus derechos. También nosotros tenemos que seguimos trabajando específicamente con los temas de Sierra Leona y de hecho también les puede compartir específicamente. Hemos realizado actividades de seguimiento a los asuntos que hemos realizado. También nosotros vamos a seguir compartiendo ciertos enlaces ahí en el chat para ustedes respecto a Avocate. Vamos a seguir operando y ofreciendo asistencia jurídica al personal, por ejemplo, a nivel local. También vamos a nosotros inclusive dar un buen programa de detención a los distintos agentes y en el futuro vamos a continuar y bueno, a seguir, vamos a seguir nosotros siguiendo estas reglas de este confinamiento de la pandemia, sobre todo para, bueno, dentro de estas reglas, nosotros para seguir garantizando el acceso, por ejemplo, a derechos fundamentales, tales como el agua, también vamos a nosotros permitir hacer todo esto durante la crisis y también para poder seguir reduciendo los casos de ébola
También vamos a nosotros permitir que la gente tenga acceso a la justicia según se requiera. Y también vamos a trabajar sobre todo para poder nosotros hacernos, nosotros finalmente garantizando los servicios de agua y de, sobre todo cuando se encuentra, por ejemplo, en la cárcel. Y bueno, como les comentaba, también garantizar otros servicios para quienes se encuentren detenidos o en prisión. Inclusive durante esta pandemia de COVID-19 tenemos que garantizar que nuestro trabajo se mantenga, porque sabemos que COVID es muy infeccioso. Tenemos que nosotros continuar, sobre todo hay que seguir nosotros las políticas de lavado de mano y de trabajo distanciado. También nosotros hay que seguir nosotros compartiendo estas reglas, también con nuestros pacientes, también ellos han podido aprender, inclusive en cuanto a las intervenciones que se pueden realizar, hay que tratar de ser también mucho más realistas en cuanto a ese tipo de medidas. También hemos tenido nosotros reuniones mensuales, sobre todo para poder resolver algunos temas. Y también hemos tratado de nosotros ofrecer mayor apoyo para poder nosotros evitar o continuar con la propagación de esta pandemia. Entonces, de nuevo, garantizamos nosotros que cualquier tipo de detenido pueda tener acceso a una fianza, a una caución para poder salir en caso de que esa sea la situación adecuada. Y bueno, seguimos nosotros haciendo esto a efecto de poder continuar con eso. También nosotros seguimos con distintas sesiones y reuniones que tenemos, como una que hicimos a principios del mes. Vamos a continuar con otras reuniones en mayo de 2020, tanto con los clanes como con las tribus que se encuentran simplemente tratando de mejorar su estilo de vida o que se encuentran viviendo también en las calles. Y vamos a compartir nosotros ese tipo de medidas con los legisladores. Bueno, ahí me escuchan. Sí, muchas gracias, Lidia. No sé si tienes alguna recomendación específica respecto a los grupos de la sociedad civil, sobre todo para que puedan ser mucho más, que se pueda dar una mayor respuesta a partir de COVID-19. Bueno, con esta pandemia de COVID se nos ha pedido que tomemos más iniciativas en Sierra León, sobre todo a partir de 2020. Hemos creado también esta cultura, sobre todo para poder nosotros seguir garantizando el derecho de libertad, derecho de asociación. Y todo esto se tiene que equilibrar, sobre todo para poder hacer esto, sobre todo cuando la sociedad se encuentre preparada y protegida. Y ahora respecto a la responsabilidad, transparencia, yo lo que recomendaría sería que, bueno, reconozcamos las necesidades de, por ejemplo, contar con comunicación transparente, de respetar esta necesidad y sobre todo la relación que existe para la detección de COVID-19, así como para identificar cuáles son nuestras prioridades. Ahora, si el gobierno pudiera continuar y pudiera simplemente tener sus planes de esta forma para ver cuál es el riesgo de COVID-19, también para poder nosotros tener un mayor seguimiento de derechos humanos para poder nosotros seguir con esto, porque ahorita podemos ver que obviamente hay ciertos cambios. También el gobierno tiene que compartir sus planes respecto a qué tipo de cuestiones se tienen que tomar en cuenta en las comunidades. Por ejemplo, a través de Facebook, también tenemos que ser cautelosos, pero también hay algunas personas que no saben exactamente a quién recurrir, qué tipo de información se puede obtener. Específicamente, sabemos que también hay personas que para tener acceso a los alimentos rompen las reglas de mantenerse en casa. Entonces también tenemos que incluir todo este tipo de cuestiones en estas medidas. También con las comunidades,
también respuesta de género, mujeres, niños, líderes comunitarios, y todos ellos deberán estar involucrados para poder garantizar que estas respuestas finalmente puedan capturar todas las voces de todos los sectores de la sociedad. Entonces también poder nosotros evitar que se discrimine, entonces, o que no se sientan afectados por esto. En el gobierno de Sierra León también necesitamos más comunicación con los medios de comunicación para informar a las personas sobre las leyes que se tienen que aplicar en esta situación ante esta pandemia de COVID-19. Y tenemos que seguir nosotros protegiendo la salud pública para que sepamos que va a ser para el momento en particular y que sí, también, por supuesto, sabemos que sí nos tenemos que sujetar a un cierto plazo. Todas las personas tienen que saber que estos son lineamientos que tenemos, que se han implementado en particular, de acuerdo a lo que nosotros hacemos aquí en este grupo y también para nosotros seguir protegiendo a la comunidad. Y pues creo que en Sierra León y en el gobierno tenemos que seguir nosotros combatiendo con las distintas comunidades, también para tener finalmente nosotros mejoras en el país. Hay que tener también informes preparados con la información que provenga de esta supervisión, simplemente para informar el tipo de decisiones que se estén tomando durante la pandemia también. Y también poder simplemente fomentar mucha mayor participación y transparencia si todo el mundo siente o considera que se encuentran involucrados y que su estrategia es específicamente para informar sobre el tema de derechos humanos. Fantástico, muchas gracias, diría. Muchas gracias por compartirnos esto. Hay que ir una perspectiva crítica y también hay que nosotros poner esas lecciones, sobre todo de la crisis también del ébola. Entonces ahora me gustaría pasarle la palabra a Wakar de Afganistán. Huaca, Afganistán registró una acción de aceleración de Naciones Unidas para ampliar la asistencia jurídica. ¿Podría compartir con nosotros esta actividad y en particular cómo ha sido impactada o afectada por la crisis del COVID-19? Muchísimas gracias, Matthew. Muchísimas gracias a todos los miembros del panel y a los participantes. A nombre de la Fundación Legal de mi país, Afganistán, les agradezco mucho el haberme invitado a este panel. Me gustaría tratar 3 temas esenciales sobre la pregunta que me hace. La asistencia legal es crítica para la justicia porque necesitamos desarrollar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Y IFL ha establecido, se ha establecido en Afganistán desde el 2003, pero no había ninguna asistencia legal en el país. Entonces, nosotros creímos que como parte de nuestra Constitución tenemos la obligación principal bajo el gobierno. Entonces, el gobierno tiene que jugar un papel esencial y debe de ser responsable del mismo. Es muy difícil para el gobierno trabajar de manera individual. Por eso la sociedad civil tiene que hacer una alianza con el gobierno, la cual es de suma importancia para promover la existencia de la justicia social en el país. Como yo les mencioné, el reconocimiento de la asistencia legal es esencial. Es una alianza con el gobierno para de manera integral se integre esta asistencia legal en el país.
El Ministerio de Justicia en ILF presentó una acción de aceleración al Grupo de Naciones Unidas. Esta acción de aceleración tiene la intención de tener compromiso de transparencia, de rendición de cuentas por parte del gobierno. Entonces era la segunda parte importante. La alianza con el gobierno referente a ese tipo de esfuerzos tan importantes es esencial para la sociedad civil, porque de acuerdo a la nueva regulación que acaba de ser aprobada, necesitamos promover al comisario general que va a supervisar el compromiso del gobierno para que se desarrolle el sistema de justicia y que todos los individuos puedan gozar de esta justicia, ya sean niños, adultos, en todos alrededor del país. Entonces, desde la perspectiva del gobierno abierto, es muy importante para el gobierno, para la sociedad civil, puesto que deben de jugar un rol muy importante para el desarrollo de la justicia social en el país. Y trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia. Ahora me gustaría platicarles un poco de cómo se ha visto afectado estos esfuerzos por el COVID-19. Una de las grandes preocupaciones alrededor del país es que el Ministerio de Justicia puso en confinamiento debido a COVID-19 las últimas 5 semanas. Entonces, ahorita no están dando asistencia legal. Entonces, la población tiene que quedarse en sus casas para poder conservar su salud. Ahora también tenemos una preocupación en los centros de detención, porque ellos sí están abiertos y siguen trabajando. Entonces, ILF ha decidido ayudar a manejar y gestionar esos casos. Son incluso casos que vengan del pasado, porque tenemos más de 40,000 casos en Afganistán y todos estos necesitan ser procesados, tener un seguimiento, ir a las oficinas, a tribunal, para poder tomar la decisión si se liberan. Entonces yo también quisiera compartir otro punto a este respecto. Debido a la relación de trabajo con la Procuraduría, nosotros redujimos la tasa de detenciones a casi un 50%. Estos casos no son casos graves, son delitos menores. Entonces se llegó a un acuerdo con los procuradores y con los jueces en este sentido. Sí, definitivamente COVID-19 afectó toda la situación. Sin embargo, seguimos presentes y seguimos trabajando a favor del pueblo que lo necesita. Muchísimas gracias. Y bueno, en el número punto 3 existe un indicador para los centros de detenciones. Va a ser muy interesante ver cómo va a ir cambiando esas cifras con la presencia del COVID-19. Ahora me gustaría pasar a Brasil porque tenemos poco tiempo y si no, no nos quedaría tiempo para dar respuesta a las preguntas. Entonces, Denise, ustedes han diseñado un
programa muy interesante sobre la violencia doméstica. Y esto es la colaboración entre los diferentes tribunales, los expertos legales y paralegales, y se llama POP.2. Y me gustaría que nos hablaras mucho más al respecto y cómo se está acogiendo esto bajo una óptica de gobierno abierto. Hola, buenos días desde Brasil. Espero que todos ustedes se encuentren seguros y con salud y bienestar en sus lugares, en sus países. Sí, nosotros desarrollamos esta aplicación en el 2014 para poder lidiar con la problemática de violencia doméstica. La ley de violencia doméstica se promulgó en el 2010 después de 25 años de tratar de elaborar ese instrumento. Establece tribunales especiales para tratar los casos de violencia doméstica y específicas estaciones de policías que ya han sido instaladas. Tenis, una organización que trabaja a favor de las mujeres, después de haber seguido cursos de capacitación durante muchos años y empoderar a los líderes comunitarios, nos percatamos que era posible y que era mucho más fácil que solicitaras ayuda desde tu hogar que si vas a la estación de policía, sobre todo dentro de un contexto de violencia doméstica. Entonces dijimos, ¿por qué no? Si ya tenemos la legislación, si las cifras de violencia doméstica son tan grandes en Brasil, al igual que en otros países del mundo, ¿por qué no utilizar la tecnología para también conectar con las autoridades policíacas y las otras dependencias involucradas? Entonces, por eso hemos desarrollado esta idea que es como una especie de círculo, puesto que está conectada enlazada con los servicios policíacos especializados. Entonces, una mujer que se encuentra en esta situación de violencia doméstica puede ir al tribunal y con la colaboración y el apoyo de la asociación de jueces, el juez va a descargar en su celular, en el icono, en una aplicación que la va a enlazar directamente con el cuerpo policíaco. Al momento que el cuerpo policíaco recibe la llamada, esta se transmite también al líder de su comunidad que va a empezar a monitorear cómo, cuándo, y ahí va a tener la intervención de los policías. Entonces, ya está en uso en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, y como podrán imaginarse, tiene un alto nivel de transparencia y de rendición de cuentas. Este sistema está aprobado por las agencias de seguridad. Entonces, lo hace difícil en algunas ocasiones, puesto que no siempre las autoridades del gobierno quieren tener este seguimiento tan cercano por parte de la comunidad, pero por otro lado ayuda muchísimo porque está generando este flujo de conversación entre los líderes de la comunidad y los servicios de seguridad. Entonces nosotros lo que hemos estado haciendo desde estos últimos años es estar compartiendo esta experiencia con otros estados en Brasil. Entonces tenemos otras 10, 15 experiencias dentro de los 27 estados brasileños. Son diferentes aplicaciones. En Sao Paulo desarrollaron una. Los jueces dieron a las mujeres en los tribunales este número especial de alerta de asistencia SOS, entonces se lo pueden marcar y entonces sí, son alertados y entonces hay una comunidad de usuarios que
van a participar en este esfuerzo de violencia doméstica. Es el momento en que vivimos actualmente en Brasil a causa de la pandemia. Esta herramienta es más útil porque vemos que las solicitudes están bajando, puesto que las mujeres no pueden llegar a los puestos policíacos. Entonces, y sabemos que la violencia doméstica aumenta. Entonces, por un lado, ves que en las estaciones no se pone ninguna denuncia y por otro lado, estamos conscientes que hay un aumento de violencia en los hogares. Entonces, bueno, es una acción muy a favor de la violencia, de justicia para la violencia doméstica. Entonces, ahora me gustaría abrir el foro en las preguntas. Inicialmente, me gustaría iniciar con las preguntas dirigidas a Susan. Las voy a agrupar todas para que sea más fácil para usted, Susan, dar respuesta a las mismas. Gabriela, Carlos, Janet, Darina y Dexter. Y hay 4 preguntas. Si existe en resultados preliminares del estudio que usted compartió con nosotros. Si la segunda de cómo están enfocando los estudios cualitativos en el momento de crisis, interesados en la manera en que la sociedad civil y las ONG se han integrado a este proceso del diseño de la encuesta, la recolección de datos y también, finalmente, una pregunta relativa al aumento de reclamos por parte de víctimas de violencia doméstica u otros para poder asistirlas durante la pandemia. Y si van a obtener datos diferentes dentro de este contexto de pandemia y que quizás vayan a ser inconsistentes con las tendencias pre-COVID. Muchísimas gracias, Matthews, y a todos aquellos que me están haciendo sus preguntas. Todas me parecen muy interesantes y yo me podría pasar hablando toda la mañana. Una disculpa para los otros miembros del panel, pero soy una apasionada de esto. Bueno, para responder a su pregunta, no tenemos resultados preliminares de esta encuesta cualitativa. Realmente no estamos seguras cuándo realmente vayamos a poder aplicarla en campo. La recabación de datos inició en noviembre, a finales de otoño, y normalmente sería liberada en 8 semanas, pero como todo mundo ha estado en confinamiento, pues se ha puesto en espera. No sabemos cuándo se pueda relanzar, entonces no sabemos cuál vaya a ser el impacto de COVID-19 en términos de la información que estamos recabando en dicha encuesta. Existe la posibilidad, aunque ha estado en pausa, que estemos reflexionando si queremos introducir preguntas relacionadas con COVID-19 o añadir un par de preguntas que pudieran por lo menos permitir diferenciar en dónde empezó la afectación causada por la pandemia. Pero para entender estos estudios, bueno, todo esto se va a ver afectado. Esto no lo habíamos hecho anteriormente en Canadá, por lo tanto no tenemos tendencia y no tenemos esas ricas perspectivas cualitativas de esas comunidades en específico. Estamos en el campo actualmente. Había otra pregunta de cómo estamos continuando con eso, y creo que la mayoría de los casos hay un académico que está en contacto con un investigador y el académico se está utilizando el beneficio de ese instituto de investigación. Entonces están priorizando esta investigación de los
COVID-19 y los protocolos que se están implementando. Entonces se están mandando alertas de algunas preocupaciones y bueno, los contratistas que tenemos son extraordinarios. Uno está en línea en estos momentos y entonces se los digo a todos ustedes porque pensamos que el trabajo que ustedes están haciendo como contratista nuestro es muy valioso, no nada más de la recabación de información, sino también llegar a todas las personas, sobre todo a las más vulnerables, las más aisladas y dándoles una manera de poder brindarles asistencia. Matthew, no sé si di respuesta a todas las preguntas, ¿sí? Ok, perfecto, gracias. Bueno, también me gustaría eh, pedirle del Ministerio de Argentina que han hecho un trabajo extraordinario. Han hecho algunos estudios de necesidades jurídicas, han incorporado los programas de justicia abierta. ¿Podría, por favor, hablarnos de lo que está sucediendo en Argentina antes y durante la implementación de las medidas del COVID? Hola a todos, yo no sé si me pueden escuchar correctamente. Sí, claro, lo escuchamos muy bien. Muchísimas gracias. Voy a cambiar a el streaming porque me voy a dirigir a ustedes en español. Bueno, principalmente, brevemente les introduzco quiénes estamos presentes. Soy del Ministerio de Justicia. Por un lado, está presente, no está hablando ahora, pero está Leandro Rodríguez Pons, que él es la persona, digamos, más indicada para estas cuestiones porque él es el jefe de gabinete de la Dirección de Acceso a la Justicia. Sí, él es abogado y tuvo un rol destacado previamente a su función pública en una causa que hubo respecto de abusos en una institución religiosa eh, conocida como, bueno, el Instituto Próbolo, en la provincia de Mendoza, de la República Argentina. Yo, quien les habla, soy Lautaro Ruiz Díaz, de la Dirección Nacional de Política Criminal y Legislación Penal. Puntualmente, lo que sucedió con el contexto de la pandemia es que aceleró varias políticas que se venían trabajando. Principalmente lo que es el área en la cual presto servicio, los estudios que se venían desarrollando o las cuestiones, digamos, que se venían llevando a cabo, se orientaron a estudios relativos a eh, la- lo que produjo la pandemia en contextos de encierro, tanto en el ámbito penitenciario como en distintos ámbitos, sumado a los estudios que ya se venían realizando. En el área de Leandro, que él ahora no les está hablando, hubo varias cuestiones bien concretas que también aceleraron algunos temas que se venían trabajando. Principalmente, bueno, con el área de acceso a la justicia, lo que nosotros trabajamos es dentro del marco del compromiso número 4, del cuarto plan de acción, perdón, para la Alianza para el Gobierno Abierto, y ahí ya se habían planteado algunas cuestiones eh, puntualmente en lo que tiene que ver con el relevamiento de las necesidades jurídicas insatisfechas, digamos, un poco lo que habían hablado otros colegas de los demás países. Bueno, justamente de Canadá estaban comentando esta situación. Básicamente lo que esa encuesta buscaba, y que bueno, ahora se está tratando de aplicar algunos resultados de esas encuestas, era conocer las necesidades jurídicas insatisfechas de básicamente tres grupos, si bien eh, apunta a la población general, por la realidad de Argentina, los tres grupos principales a los que se apuntaba era la población en situación de pobreza estructural, después hay una parte orientada a la población indígena y a la población con discapacidad. Básicamente esa encuesta abarcó unos 3.000 casos a lo largo de todo el país. Lo que eso buscaba era que los centros de acceso a la justicia, que son las oficinas públicas donde, digamos, la gente llega y evacúa sus inquietudes, pudiera ver, digamos, plasmado un paquete de herramientas por parte del Estado para
resolver determinadas cuestiones. En el contexto de la pandemia, lo que sucedió con eso fue que se amplió a otras cuestiones ajenas a la justicia, básicamente a lo que tiene que ver con asistencia social y también lo que tiene que ver con cuestiones migratorias y cuestiones de identificación de las personas, ¿sí? Sobre todo gente que podía llegar a no tener documentos, distintas situaciones que se fueron dando y eso fue una boca de atención por parte del Estado. Paralelamente a esto, lo que sucede en el ámbito de acceso a la justicia es un cambio tecnológico. O sea, como comentaba la colega de Brasil, en Argentina sucedió esto que un poco pasó en Brasil también, que es los delitos comunes bajaron, pero lo que es violencia de género, principalmente violencia intrafamiliar o violencia doméstica, creció exponencialmente, con lo cual las herramientas tecnológicas que se pautaron para eso en su momento, que era la atención telefónica, están migrando a las aplicaciones móviles y a tratar de generar un vínculo más directo con el ciudadano. Esto todavía está en implementación, pero es la solución más que nada en contextos de violencia intrafamiliar. Piensen que el aislamiento genera esto, ¿no? No sé cómo será en los demás países, pero se refuerzan esas situaciones de violencia intrafamiliar o por lo general es violencia machista, y eso genera estos índices que estamos viendo de mayor vulneración de derechos principalmente a la mujer, ¿sí? Para ir redondeando, lo que se está trabajando a futuro, ya más bien orientado a lo que sería después de la pandemia, es generar estándares respecto de la calidad de la justicia en general, ¿sí? Obviamente que hoy en día ya todo va a estar en forma transversal, por decirlo de alguna forma, vinculado a la pandemia. Se va a pretender o tratar de buscar que haya, por ejemplo, intérpretes, ¿sí? en el ámbito de la justicia, para cuando alguien no solo realiza una denuncia, sino cuando se desenvuelve en la justicia, intérpretes no solo para diferentes idiomas, sino también para cuestiones de personas con discapacidades o capacidades diferentes, para poder vincularse con la justicia desde un modo más sano, porque ha sucedido que en determinados procesos, al no existir intérpretes, se generaban problemas que llevaban a decisiones judiciales erróneas o desacertadas. Asimismo, lo que también se busca es tratar de generar procesos específicos para lo que serían los consumidores cuando hay un problema con la prestación de un servicio para con una empresa. También buscar que haya oficinas de la justicia descentralizadas territorialmente, ¿sí? Nunca tenemos que perder de vista que Argentina es el octavo país más extenso territorialmente en el mundo. Entiendo que bueno, Brasil también tiene problemas parecidos a los nuestros, y eso lleva a que la cuestión territorial, la cuestión logística, a veces se nos pierda en el panorama, pero es algo bastante importante. También se está buscando generar la utilización de lenguaje claro en todas estas oficinas, sencillo e inclusivo, ¿sí? Básicamente lo que se busca es generar procesos rápidos que permitan llevarle, digamos, una decisión de calidad al ciudadano, ¿sí? Una decisión por parte de la justicia. Bueno, principalmente esas serían las líneas de trabajo. Les agradecemos por el espacio desde el Ministerio y estamos a su disposición para lo que necesiten. Fantástico, muchísimas gracias Arturo por habernos compartido eso. Entonces ahora lo que me gustaría sería pasarle, bueno, la palabra a una pregunta para Abby. ¿Qué medidas específicas respecto a Afganistán, sobre todo las podremos tomar en cuenta como vía rápida para liberar a ciertas personas que se encuentran en prisión debido a esta, bueno, en época de pandemia? Entonces, recientemente el presidente de Afganistán acaba de reducir simplemente aquí también los tiempos de sentencia como respuesta a la pandemia. Me gustaría saber un poco más cómo es que han trabajado sobre todo los distintos organismos en ese sentido y en qué medida. Muchas gracias por la pregunta. Ahorita el fiscal general
ha emitido también una especie de guía o instrucciones para la liberación inicial. Bueno, no se aplica a todos, vamos, no se puede liberar a todos, sino simplemente hay que hacer una evaluación de a quién se le podrá liberar y a quiénes se les tendrá que mantener ahí. Por ejemplo, me gustaría contarles un poquito más sobre el comité. Hay un comité y, bueno, este comité también se encuentra supeditado a la Procuraduría General de Justicia o a la Fiscalía General. Las sociedades civiles ahí, los centros de detención, todos ellos finalmente son miembros de este comité. También la prisión estatal, por ejemplo, también tenemos al presidente de prisiones. Vamos, todo esto involucra a todos los miembros del sistema. Cuando ocurre un nuevo arresto, ahí lo que hace la comunidad es que revisa el asunto, normalmente en Afganistán. Lo que hacemos es que, antes que nada, verificamos el asunto desde la policía, la estación de policía, hasta la fiscalía. Y durante esta pandemia lo que decidieron hacer fue que, bueno, pudieran primero hacer la evaluación antes de que tan siquiera se llevara el asunto ante la fiscalía. Esa es una parte. La segunda parte es que cuando trabajamos en los asuntos, también hay que asegurarnos de que se puedan dividir estos asuntos en dos categorías. Uno es para delitos graves y delitos menores. Ahora, nuevamente, después de categorizarlos, si es, por ejemplo, un delito ya sea ordinario o si es, por ejemplo, calificado. Si es un delito menor, por ejemplo, ahí lo que tenemos que tratar de hacer es liberar a quienes se puedan liberar bajo caución o bajo fianza, por ejemplo. Ahí lo que se hace es una investigación, también se implementan siempre ciertas medidas, también se les libera bajo caución o simplemente bajo ciertas reglas que tenemos que determinar y quienes han sido reincidentes y han cometido distintos delitos, bueno, ellos finalmente sí se continúa su investigación con ellos. Entonces, esto no significa que, por ejemplo, si se haya, en caso de que se haya liberado a un indiciado, a un acusado, tampoco pueden irse a presentar ante el tribunal, ¿no? Sobre todo para firmar y demás, porque la situación no es normal. Ahí lo que hacen es que hay que simplemente presentarse para seguir con la investigación y en caso de que sea necesario seguir con esta investigación. Ahora, en cuanto a la parte del comité, también tenemos que tener también, por ejemplo, a la oficina de la fiscalía. Tenemos otras oficinas también. Lo que ellos han hecho fue emitir unos lineamientos de aproximadamente 54 páginas y les puedo decir que especifican de manera detallada cuáles van a ser los pasos que va a tener que seguir el fiscal, ya sea local o de distrito, por ejemplo, para ver qué tipo de pasos se van a llevar a cabo específicamente para la liberación. Fantástico, muchísimas gracias. Ahora me gustaría tratar también de pedirle también a Mike, sobre todo para ver específicamente en cuanto a la sociedad inclusiva, la fuerza de trabajo sobre la justicia. Mike, no sé si nos pudieras compartir un poquito más qué tipo de trabajo que han hecho, porque ha sido fantástico el trabajo que ustedes han realizado en estos meses, sobre todo finalmente aquí señalando la necesidad del acceso a la justicia. Y bueno, también garantizar que tanto los gobiernos y la sociedad civil se encuentren incluidos en esta conversación. ¿Nos podrás compartir un poquito más entonces al respecto de estas actividades y cómo se relacionan con continuar con esto durante la pandemia y compartir también un poquito más sobre las nuevas publicaciones que se lanzaron de manera mucho más específica? Muchas gracias, Matthew. Claro que sí, felicidades a todos por habernos compartido esta información tan interesante en cuanto al acceso a la justicia. Creo, bueno, antes que nada me gustaría hablarles sobre la publicación que lanzamos hace 4 semanas. Esta pandemia, inclusive cuando vimos que venía, bueno, aún así llegó muy rápido a todos los países y los sistemas de acceso a la justicia y la sociedad civil, todos finalmente de cierta forma, bueno, se sintieron un poco sorprendidos por el avance que han tenido las cosas. Entonces empezamos a hacer un análisis inicial
que publicamos, como les decía, hace como un mes estos lineamientos, sobre todo para que los actores del sistema de impartición de justicia pudieran continuar con este acceso a la justicia, para poder seguir centralizando los servicios y enfocándolos en las personas. Y bueno, entonces estos lineamientos son específicamente para poder nosotros impartir justicia durante la pandemia, sobre todo en una situación de contingencia. Entonces, bueno, tenemos aquí tres niveles. Uno es la emergencia sanitaria, que es finalmente la que estamos enfrentando en este momento. Y le llamamos nosotros, por ejemplo, que se puedan aplicar estas medidas de manera justa, también que las personas sigan finalmente las medidas de confinamiento. También sabemos que existe un aumento o un riesgo de que aumente la violencia doméstica, entonces por eso es muy importante que los países empiecen también a responder ante todo esto. Entonces existe una necesidad general para que la gente empiece a entender también esta necesidad, y hay que usar estos datos para adaptar nuestras prácticas y nuestro trabajo en general. Y bueno, también tomar decisiones basándonos en las pruebas y en la evidencia. Entonces, en este contexto hay que tomarlo en cuenta, porque los servicios habituales que ya compartió Susan, los procesos a largo plazo, todo esto finalmente es algo que tenemos que cambiar, sobre todo para poder nosotros tratar de ver qué es lo que está haciendo Canadá en este sentido. Y además, lo que ya nos compartía nuestra colega de Advocate, ¿no? También hay que tratar también nosotros de incluir esta información y también poderlo compartir de esa otra forma. Entonces, también ahorita lo que estamos haciendo es que nos estamos preparando, vamos a hablar un poquito más también sobre la cuestión del impacto financiero y lo que esto implica. También me gustaría comentarles que nuestro enfoque es un poquito más para las preguntas iniciales que ya presentamos, sobre todo para la parte del acceso a la justicia penal, sobre todo, porque hay muchas personas que están enfrentando muchos problemas. Entonces también habría que ver cómo es que esto ha aumentado, ¿no? Hay personas que por supuesto que han perdido su trabajo, ha habido embargos, ha habido fallecimientos, todo tipo de situaciones. Entonces hay algunas cuestiones que siguen siendo las mismas, otras son nuevas, ¿no? Hay otros problemas nuevos que van surgiendo. Entonces estamos preparando nosotros esta segunda parte para verdaderamente tratar de nosotros enfrentar este problema. Entonces tenemos también nosotros esta información para que los distintos actores puedan responder a todo esto. Entonces, bueno, simplemente para que se puedan adaptar. Y creo que en el sector salud he visto que existe una velocidad enorme para compartir información, para aprender todavía más. Y creo que podemos nosotros finalmente adaptarnos a esto en este sector. Este webinario es un ejemplo excelente de ello. Mi última intervención es simplemente instarlos a todos a que sigan aportando, a que sigan compartiendo sus experiencias de todo el mundo. Sabemos que nuestro plazo es que, bueno, a lo mejor a final de este mes podamos acabar y que toda la información se encuentre disponible en nuestra página web. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Maika. Y gracias, finalmente eres de los que están aquí abriendo terreno en este sentido. Entonces ahora me gustaría pasarle la palabra a Rashan. Creo que tenemos una pregunta para que se haga por audio, ¿verdad? Muchas gracias, Doris. Sí, sí, ¿me pueden escuchar? Sí, sí, que sí podemos. Simplemente lo que quería era aquí aprovechar la oportunidad para decirles que finalmente tenemos un enfoque muy innovador para ver cómo se ha resuelto esto, también como ya lo mencionaron desde Brasil, pero también queda muy evidente que las medidas de confinamiento y de cuarentena finalmente son muy importantes, por supuesto, para combatir el virus, pero también el hecho de confinar a las mujeres o a las niñas en casa, también como ya mencionábamos, bueno, va a aumentar la curva de violencia doméstica. Entonces, me gustaría ver qué tipo de prácticas o políticas existen o qué intervenciones existen para podernos ayudar a resolver esta situación de la violencia contra las mujeres, contra las niñas durante la pandemia y también de las minorías, porque sabemos que ellos van a enfrentar niveles superiores de marginalización. Entonces, bueno, ¿hay algún tipo de comentario al respecto? A cualquiera, esto aplica para cualquiera, eso es una pregunta para todos, ¿eh? Denise, si gustas, puedes empezar. Sí, muchas gracias por la duda. De hecho, existe un movimiento global, sobre todo para nosotros compartir, sobre todo tecnología, para tener acceso a la justicia. También tenemos experiencias muy interesantes
para poder nosotros tener solicitudes, sobre todo para poder tener estos servicios. En Brasil también tenemos otro tipo de aplicaciones también. Trabajamos sobre todo con distintas organizaciones para poder nosotros poder crear una red con las comunidades para poder nosotros también ofrecer información, acceso a la justicia. En África también tenemos experiencias muy interesantes sobre poder nosotros a lo mejor identificar cuáles son los peores lugares donde se empieza a dar esta forma de violencia y también otra forma de comunicarnos con las personas para que no se puedan desplazar. También sabemos que ha aumentado mucho. Ha habido muchas violaciones también que no han ocurrido. También hay muchas formas donde estamos conectados, ¿no? En cuestiones de género para poder dar mayor acceso a la justicia. Para las mujeres es bastante interesante. También ha habido mayor apoyo en este sentido porque finalmente somos parte de este proceso de conexión también. Entonces, bueno, hay también algunas cuestiones como de violencia sexual, violencia reproductiva y también hay cierto trabajo que se ha realizado en cuanto al cómo es que las mujeres han estado aisladas, sobre todo para poder, no sé, trabajar o solicitar ayuda de los centros de recuperación de desastres. También nosotros hemos visto que hay ciertos supuestos y que se han tomado en cuenta. Tenemos información, también tenemos cierto nivel de apoyo de recursos y también tenemos acceso a los servicios de COVID. Son tres cuestiones fundamentales de situaciones de violencia, de discriminación que se empiezan a presentar. En este punto necesitamos algo que vaya más allá de la forma tradicional de abordar esto. La justicia, las mujeres las ven de todas las comunidades. Sabemos que, bueno, hay mujeres que se encuentran en edificios de manera distante, lo ven todo muy difícil. Entonces, el hecho de llevar la justicia a las manos también ha sido algo muy importante y ha sido muy importante para toda la población que se encuentre, por ejemplo, en situaciones vulnerables. También es importante proporcionarles información. Es un paso necesario para poder cambiar la forma en la cual nosotros vemos este acceso a la justicia y creo que tenemos suficientes herramientas, cierto nivel de experiencia para poder seguir nosotros avanzando en esto y bueno, poder replantearnos lo que es el acceso a la justicia en este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Denise. También, Lidia, me gustaría que nos respondieras a esta pregunta. Tenemos una pregunta también un poco relacionada por parte de Pablo, que nos estaba preguntando específicamente a lo que mencionaba la Alianza para el Gobierno Abierto, las alianzas que se generan. También hay una pregunta que creo que es muy importante para el sistema de justicia a largo plazo y específicamente a las referencias que tenemos. Y esto también finalmente nos ayuda para que Bueno, me pregunto, en tu experiencia, ¿cuál ha sido la perspectiva que has visto, sobre todo en cuanto a la violencia de género? Y también de manera mucho más genérica, ¿cuál ha sido la función que tenemos nosotros aquí? Y si esto ha socavado o afectado también a la impartición de justicia. Me pidieron que por favor apagara el video. Ojalá que ya me puedan escuchar con mayor claridad. Sí, mucho mejor. Gracias. Creo que, bueno, todavía no ha iniciado en Sierra León porque hemos tratado también de ver si nuestro consejo puede representar a ciertos puntos, por ejemplo, tecnología de video, que no ha ocurrido. Yo creo que en general, esta erosión que ha habido en la confianza en el sistema judicial simplemente se encuentra más restringida al uso de la tecnología. Creo que podemos nosotros simplemente también ya empezar a agregar o incluir a las comunidades también. Creo que inclusive la tecnología y el hecho de tener este tipo de videoconferencias es algo que hasta podría afectar la intervención que podría existir en la comunidad, por ejemplo. Y también, ¿no? Por ejemplo, en este momento podemos tener una situación en la que únicamente tenemos audio. A lo mejor puede haber una forma en la cual lo podemos hacer esto. Entonces, en un área especial o en un área donde se proteja para la seguridad de las personas, creo que es algo importante también.
Muy bien, muchas gracias, Lidia. Entonces, ¿por qué no pasamos a otro de nuestros invitados? Tenemos a Joan Wallace de NADA. Entonces, ojalá que la podamos aquí, a lo mejor escuchar su audio o video. En el contexto de Estados Unidos, sabemos que se ha realizado mucho trabajo como respuesta a COVID-19 específicamente. Eso también genera una inversión. Y respecto a la prestación de los servicios legales o de esta asesoría legal, entonces, ¿nos podrías compartir un poquito más cuál es la idea de la asesoría legal específicamente en este contexto de los miembros? ¿Cómo se puede movilizar todo esto? ¿Cómo se podría finalmente seguir fomentando un plan de acción para COVID-19? Hola, Matthew. Gracias. Gracias por esa excelente presentación de todos los panelistas. Verdaderamente les agradezco la oportunidad de aprender qué es lo que está ocurriendo en otros países para tener este acceso a la justicia. Está excelente. Como ya comentaba Matthew, finalmente yo soy presidente de la Asociación Independiente de Acceso a la Justicia. Les puedo compartir cuál ha sido una de nuestras historias de éxito en cuanto a este trabajo que hemos realizado. Trabajamos nosotros específicamente con el Comité de Asesoría. Ya lo hemos hecho en el pasado y hemos tenido mucho éxito, sobre todo al ofrecer nosotros este tipo de apoyo. Entonces, bueno, con base en esto, hemos trabajado también con el liderazgo, sobre todo para poder tratar de cubrir la necesidad específicamente de mejor financiamiento para poder nosotros resolver el impacto de esta pandemia. Y también el Congreso nos dio 15 millones adicionales para esta situación. Entonces, ahorita nos encontramos trabajando específicamente con fondos adicionales a nivel federal para las oficinas de la Fiscalía o los ministerios públicos a efecto de poder nosotros responder ante COVID-19. En el pasado, el apoyo particular que se le daba a la sociedad civil es algo que nos ha llevado a que las empresas y los negocios empiecen también a elegir este otro tipo de asesoría legal. Entonces, simplemente me gustaría invitar a todos los participantes de este webinario que consideren formas para trabajar con el sector privado, para poder también teniendo acceso a las comunidades y para que puedan revisar el material que tenemos nosotros en nuestra página web. Muchísimas gracias, Matthew, por pasarme la palabra. Excelente, muchísimas gracias. Entonces tenemos unas cuantas preguntas más respecto al ODS 16 y si puede utilizarse como un mapa de ruta o una hoja de ruta específicamente para ver cómo podemos nosotros resolver esta cuestión. Entonces me pregunto si este SDG punto 3 nos lleva a ver otro indicador. Es maravilloso, sobre todo si alguno de los panelistas nos puede ayudar a ver esto, sobre todo para movilizar esto. Sobre todo, Mike, no sé si hay alguien más que le quiera comentar. Sí, muchísimas gracias, Matthew. De hecho, estaba esperando esta pregunta. El gobierno de Afganistán recientemente también acaba de aprobar una disposición donde la Comisión Legal sabe que se tiene que establecer una interdependencia mucho más intrínseca en cuanto a esta meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es que nosotros tratamos también de las principales responsabilidades que tenemos nosotros en la aplicación de las normas legales en la comisión es que nos tenemos que coordinar porque uno de los miembros de este comité es parte también de la oficina de la Fiscalía General y también de la Suprema Corte. Entonces, bueno, de acuerdo a este ODS 16.3 relativo a las detenciones, bueno, también nosotros les puedo decir que tenemos muchos puntos importantes. Entonces aquí lo que hemos visto, sobre todo en la oficina de la Fiscalía, es que también tenemos nosotros que ver todo esto, pero después de esto definitivamente vamos a nosotros a ver que durante la pandemia va a haber una cierta práctica. Entonces, ¿qué tan importante es todo esto?
como participante también podemos ver que a nivel colectivo el trabajo que tenemos como parte del gobierno, sobre todo en la sociedad, en cuanto al trabajo del sistema de justicia, tiene que seguir con el trabajo para poder cumplir con este objetivo 16 de desarrollo sostenible. Entonces, la situación en este momento es que cuando estamos ahí, nosotros queremos mantenernos para ver que definitivamente requerimos de ciertas estrategias, lineamientos, políticas, estatutos. Entonces, finalmente es algo que ya empezamos a trabajar en Afganistán. Existe un comité que trabaja específicamente con el Ministerio de Justicia. Le damos nosotros apoyo al comisionado y también a los expertos locales en temas jurídicos, específicamente en cuanto a estos documentos para la Comisión Legal y de Justicia. Y de acuerdo con ello, la oficina de la Procuraduría o la Fiscalía General y sus órganos, ellos trabajan de manera conjunta para poder cumplir con este ODS 16. Entonces, definitivamente podemos utilizar este ODS 16 como base para ponerlo en práctica, para poder desarrollar un mapa de ruta, para ver cómo es que en algunos países podemos responder ante esta situación, cómo es que estamos comprometidos para poder llegar a este punto. Entonces, todo esto es muy importante. Afganistán ya hizo cierto trabajo básico en esta área y bueno, vamos a tener nosotros mucho más trabajo en el futuro en este sentido. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría pasar la palabra a otros invitados que tenemos. El primero es que, bueno, me gustaría pedirle a Daniel Manuel de Namati y que se encuentra en las Filipinas, Marlene. Namati finalmente acaba de publicar un informe sobre qué tipo de medidas han tomado durante la pandemia para permitir el acceso a la justicia y también tenemos nosotros aquí ciertas cuestiones relativas a los miembros. No sé si nos puedes compartir un poquito más qué es lo que sabes sobre este tema y qué nos pudieras compartir. Y también sobre este informe. Muchas gracias, Matthew. Hola a todos. Saludos a todos desde las Filipinas. Voy a hablar brevemente sobre nuestro informe sobre políticas y ya después vamos a hablar también rápidamente sobre la encuesta que hicimos nosotros, cuáles han sido los desafíos, los temas principales y problemas que empezaron a surgir. En este informe, bueno, les comento que recién lo lanzamos. Esto fue a efecto de garantizar que sí hubiera una respuesta de recuperación específicamente para la justicia de los gobiernos y los actores. También deberían ellos finalmente continuar con estas iniciativas para poder sacar el trabajo adelante. Hay que continuar con el trabajo que tienen que realizar los defensores públicos, los defensores de la justicia e impartidores de justicia en esta pandemia. Entonces, hay dos ángulos o perspectivas principales respecto a esta propuesta que nosotros realizamos. La primera es la capacidad de las comunidades para poder tener conocimiento de sus derechos. Hay que habilitarlos para que tengan acceso a la atención médica, los beneficios de salud, etcétera. Y también tenemos que ofrecerles medidas, sobre todo para que puedan ellos finalmente navegar a través de estos sistemas gubernamentales que son tan complejos. Y el segundo punto, la segunda perspectiva es también una perspectiva de transparencia, donde tenemos que permitir que se escalen los temas. Por ejemplo, hay que permitir que como gobierno nosotros permitamos también que finalmente la ciudadanía tenga acceso a estas políticas. Entonces nosotros al seguir apoyando estas iniciativas legales y al proteger a los impartidores de justicia, lo que hacemos es que estamos nosotros promoviendo ese trabajo que es fundamental para dar esta respuesta a la pandemia de COVID. Y bueno, respecto a esto, también les puedo comentar que ya acabamos de lanzar la encuesta que se llama El desafío de la justicia para saber exactamente cómo es que los distintos departamentos de justicia se encuentran lidiando y enfrentando esta pandemia. Entonces, queremos saber cuáles son los recursos para poder apoyar la colaboración de los grupos de este entorno legal. Y finalmente, esto lo hacemos en una época tan difícil. Es una encuesta que sigue abierta, se les voy a publicar. Es una encuesta rápida que ya va a estar el día de mañana o tal vez a final de la semana. Pero también lo que hace es que
complementa esta encuesta de los desafíos de justicia y se basa en las mismas cuestiones de cuáles han sido las dificultades que han enfrentado las organizaciones, qué formas y métodos han seguido para poder lidiar y adaptarse a esta situación, para poder seguir trabajando y también el tipo de apoyo y colaboración que han tenido. Entonces, de acuerdo a la pregunta que me formulaste, Matthew, respecto a tener una respuesta inicial, la primera cuestión es que el gobierno y los gobiernos finalmente están preocupados, por supuesto, en resolver esta emergencia sanitaria. Hay muchos servicios del gobierno que no se encuentran accesibles para los comités. Entonces hubo una conversación muy interesante respecto a la violencia de género que ya mencionamos. Hemos visto los informes y ha habido un aumento significativo en los incidentes de violencia doméstica o familiar. Entonces ahí la policía lo que tiene que hacer, y así como otras agencias de gobierno, tienen que empezar a responder ante esta situación. En otras sesiones que tuvimos, uno de los participantes dijo que la policía y los agentes de policía se encuentran ya simplemente más bien aplicando estas medidas del confinamiento y no tanto la situación que está ocurriendo en los hogares. Entonces, también sobre todo los defensores públicos, los pasantes, los abogados, todos ellos son parte de un sistema fundamental para el acceso a la justicia. Y ahorita las agencias de gobierno se encuentran simplemente ocupadas con otras cuestiones de la pandemia, entonces esto resulta un poco difícil, pero bueno, estos serían algunos de los problemas iniciales que nos han surgido. También le estamos dando seguimiento a los derechos fundamentales que empiezan a surgir, específicamente a partir de las acciones de gobierno, en caso de que haya habido algún tipo de supresión a las libertades fundamentales, sobre todo, por ejemplo, relativas al acceso a la información. A mí me encantaría continuar con esta conversación y yo los invitaría a todos los participantes. Tenemos más de 200 participantes, me parece, al menos en el conteo que vi antes, a que participen en esta encuesta abierta. Es una página web que se encuentra dedicada al entorno legal y a la impartición de justicia respecto a este contexto de la pandemia. Entonces les voy a publicar ahí el enlace de la encuesta para empezar con esta encuesta y también la página web para que la visiten y finalmente los participantes de este webinario puedan visitarla. Muchas gracias, Matthew. Gracias a ti también. Muchas gracias a todas las preguntas también. Gracias, Marlon. Entonces, bueno, ya casi acabamos nosotros, pero antes de acabar me gustaría invitar a Fabi Gonzeta de la Fundación de Asistencia Legal de Indonesia, que finalmente ha dado mucha capacitación en cuanto a el desarrollo de habilidades para la impartición de justicia. Entonces me gustaría invitar a este panelista finalmente para que nos hable un poquito más sobre cómo es que podemos dar esta respuesta, cómo podemos compilar estos datos y cómo podemos dar esta respuesta ante esta crisis de COVID-19 y qué tipo de prácticas han aprendido a partir de ese trabajo. Fabi, no sé si te encuentras por ahí. Hola a todos, gracias por permitirme compartir aquí con ustedes qué es lo que está haciendo mi organización para poder responder ante esta pandemia de COVID-19. Respecto a la pregunta que me formulabas, nuestra red ha solicitado sobre todo que podamos nosotros continuar con finalmente respondiendo a estas necesidades después de la pandemia, para poder tener una mejor forma para poder lidiar con la situación una vez que se implemente esta política. Entonces, las necesidades más bien tienen que ver con dar un mejor uso a la tecnología para poder dar nosotros aquí esta cuestión aquí. Entonces, lo que hicimos básicamente es que realizamos aquí distinta capacitación, sobre todo para poder nosotros dar más apoyo. Y aquí también lo que tenemos es que tenemos nosotros que continuar con las herramientas, con la tecnología también de la plataforma digital, así como otras tecnologías que nosotros tenemos específicamente para poder hacer esto. Entonces, también aquí lo que hemos visto es que, bueno,
seguimos nosotros desarrollando y preparando documentación legal, consultas legales, también, por ejemplo, recaudación de fondos y también seguridad. Ahora, también, esta ha sido la tercera vez que realizamos esta capacitación específicamente, es continua y de hecho me encanta el entusiasmo que hemos visto, sobre todo por parte de los abogados de todo el país. Ellos cada vez se muestran más interesados en profundizar sus habilidades, su conocimiento, para que finalmente puedan aprovechar estas tecnologías y utilizarlas en esta área. Muy bien, muchas gracias, Febi. Bueno, ya llegamos al final de nuestra sesión. Antes de empezar con las conclusiones, me gustaría preguntarles a alguien, si alguien que nos quisiera compartir algo desde la perspectiva de la Alianza para el Gobierno Abierto. Gracias, Matthew. Yo quiero agradecerles a todos los panelistas del día de hoy por habernos dado estas perspectivas tan interesantes, por habernos compartido sus recomendaciones. Nuevamente, si nos remontamos a lo que dijimos al inicio, lo que esperábamos era que los participantes de aquí, de todo el mundo, finalmente salgan de este webinario y traten de ver si estas recomendaciones se pueden adaptar al trabajo que están realizando con esta Alianza para el Gobierno Abierto. Y también para que traten de trabajar y finalmente tomar lo que está ocurriendo en esta pandemia como una lección para poder mejorar sus servicios de justicia y ampliar esta impartición de justicia para todos. Nuevamente les agradezco. Matthew, fuiste excelente moderador. También me gustaría también agradecer a Maya, finalmente fue buenísima al organizar todo esto. Nuevamente, si están interesados en ver algunas de estas recomendaciones relativas a la justicia que ya se habían mencionado en el chat, tal vez uno de mis colegas podría también publicar alguna de estas guías de políticas que pudieran ser útiles. Y también la página de respuesta y recuperación de los distintos equipos de gobierno, que son finalmente un tema que se cruza con el de la justicia. Gracias a Matthew, gracias a todos los panelistas, a todos los participantes. Excelentes comentarios. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Fue excelente. Gracias a todos. Gracias a todos, cuídense. Tú también.